Desde hace unos días, está circulando un rumor entre los inquilinos de la vecindad, quejándose sobre supuestos robos y pequeñas travesuras de mal gusto. Al parecer alguien en la vecindad quiere llamar la atención de alguna manera, incomodando a los demás con estas pequeñas acciones que a simple vista no tienen ningún tipo de sentido. Doña Florinda se quejaba porque una de sus cucharas soperas aparecía cada mañana encima del televisor. Don Ramón comenta que en las mañanas la puerta de su casa está abierta sin razón aparente, ya que él la suele cerrar incluso con llave. Pero lo más extraño de todo es que a todos por igual los llaman a la puerta tocando en las madrugadas, y cuando salen a revisar quién es, por lo general no suele haber nadie, exceptuando el caso de Jaimito, que se encontró con una gran sorpresa. Jaimito abrió la puerta a mitad de la madrugada diciendo que no esperaba a nadie, y que se le hacía demasiado extraño que alguien lo necesitara a las 2 de la mañana. Lo que se le pasó por la mente fue que el señor Barriga tenía algo importante que decirle, pero inesperadamente cuando abrió la puerta se encontró con una carta en el suelo. La recogió observando primero todo su alrededor, y cuando se dio cuenta de que no había nadie estuvo a punto de meterse a su casa, no sin antes echar un último vistazo. Cuando volvió a voltear hacia el patio de la vecindad, alcanzó a ver que alguien se asomaba desde el pasillo, pero que rápidamente se echó a correr para no ser descubierto. Jaimito frunció el ceño y se dijo a sí mismo: otra vez este tipo, creí que ya se había marchado muy lejos de aquí, pero va a empezar a molestar como lo hacía antes. Supongo que mañana hablaré con el señor Barriga, para que se encargue de esto y mínimo procure un poco más la vigilancia y la seguridad de la vecindad. Al decir esto, intuimos que se está refiriendo al famoso merodeador de la vecindad. La escena cambia y ahora estamos en la casa de don Ramón. Él mismo estaba en su casa caminando de un lado a otro, revisándose los bolsillos con un cigarrillo en la boca. Después de varios segundos desesperado se dijo: pues donde dejé el encendedor, siempre lo suelo dejar encima de la mesa. En ese mismo instante le lanzaron el encendedor que estaba buscando desde la ventana. Don Ramón volteó rápidamente, pero no alcanzó a ver a nadie, y en vez de salir enojado a regañar a quien había sido, se limitó a recogerlo y decirse en voz baja: estos niños con sus bromas, lo que no es tener nada que hacer. Después se sentó y se puso a ver la televisión mientras pensaba. Después de unos segundos empezó a tornar una cara de confusión diciendo lo siguiente: no pudieron haber sido los niños, ahora que recuerdo están en la escuela. Apagó el cigarro y salió a dar una vuelta al patio para revisar, pero el patio estaba más solitario que un desierto. Don Ramón, con la mente llena de pensamientos sobre todo lo que estaba pasando, empezó a dar vueltas en el patio de la vecindad, caminando en círculos sin ningún tipo de sentido. De repente le cayó una bolita de papel del cielo. Al parecer se la habían arrojado, lo que indicaba que alguien lo estaba observando desde la azotea de las casas. Don Ramón alzó la mirada desviándose completamente de lo que estaba pensando, entró en razón y empezó a voltear desconcertado a todos lados. Mantuvo la mirada en las azoteas durante algunos minutos, esperando que aquella persona bromista se asomara de pura casualidad. Don Ramón se cansó de tanto esperar, pero antes de irse decidió juntar la bolita de papel para tirarla a la basura, no sin antes percatarse de algo que tenía aquella bolita. Estaba arrugada, pero por suerte logró ver que tenía letras, así que decidió desdoblar la bolita y se dio cuenta de que en realidad le habían aventado una pequeña carta o recado, el cual decía lo siguiente: Ramón, deje de caminar en círculos sin sentido, no va a llegar a nada. Si quiere descubrir mi identidad, deberá permanecer despierto durante toda la madrugada. Estaré haciendo nuevas travesuras y esta vez, serán muy divertidas. Don Ramón se quedó analizando el papel por unos segundos, pensando por un momento que se trataba de una broma de mal gusto, pero después de darle varias vueltas al asunto, llegó a la conclusión de que aquello iba en serio, tomando en cuenta todo lo que ha estado pasando en la vecindad. Pasamos a otra escena. El chavo se encontraba caminando por las calles de la colonia, iba rumbo a la vecindad, pero en ese momento, alguien apareció doblando en la esquina, alguien con una sudadera y con una apariencia fuera de lo normal. El tipo caminaba rápido, dando la impresión de que tenía prisa y además, de que quería hacerle algo al chavo. El chavo alcanzó a escuchar los pasos desesperados detrás de él y sin pensarlo, se dio la vuelta de inmediato para encarar a aquella persona. El chavo lo miró fijamente a la cara, o al menos eso fue lo que intentó hacer, ya que el tipo tenía un cubrebocas y tenía unas ojeras bastante notorias y una piel muy blanca.
El sujeto se detuvo en seco mirándolo también. El chavo le dijo, ¿se encuentra usted bien? Noto que va con prisa a algún sitio. El tipo volteó para todos lados, dándose cuenta de que no había nadie en las calles, después siguió su camino ignorando completamente al chavo. El chavo se quedó parado en ese mismo sitio, viendo a la persona a la lejanía, como estaban bastante cerca de la vecindad, se alcanzaba a ver perfectamente la entrada, y curiosamente el tipo pálido de la sudadera, entró a la vecindad. El chavo se quedó completamente sorprendido por lo que acababa de ver, aquella persona extraña jamás antes vista por él, había entrado a la vecindad como si nada. El chavo corrió deprisa hacia la vecindad y al entrar volteó para todos lados en busca de aquel sujeto pero no había absolutamente nadie. Unos cuantos segundos después, doña Florinda salió a colgar su ropa al tendedero para secarla, en eso el chavo se le acercó y le dijo, oiga doña Florinda, ¿acaso no vio por casualidad a un tipo con sudadera blanca? Doña Florinda le dijo, no chavo, ahorita no tengo tiempo para ayudarte a encontrar a nadie, ve a jugar a otra parte. Desanimado, el chavo caminó lentamente hacia el barril y se metió. En la escena aparecía doña Florinda tendiendo la poca ropa que le faltaba y detrás de una gran maceta apareció aquel sujeto de sudadera, acercándose lenta y sigilosamente a doña Florinda con un cuchillo en la mano, la abrazó por la espalda de manera sorpresiva y le tapó la boca con una mano, con la otra puso el cuchillo en su cuello y en voz baja le dijo, buenas noches doña Florinda. Realizó el corte con rapidez y firmeza, soltando a doña Florinda y dejándola caer en su propio charco de sangre. Doña Florinda trataba de gritar pero no podía, y mientras tanto se retorcía y convulsionaba de dolor en el suelo. El chavo salió del barril para ver qué es lo que estaba pasando y obviamente cuando vio lo sucedido quedó completamente paralizado. No podía llegar a imaginarse cómo acababa de pasar eso, y en qué momento, si la vecindad estaba completamente vacía. Se quedó esperando mucho tiempo pensando en si salir del barril sería la mejor opción o en todo caso esconderse para estar más seguro. Justo en ese momento va llegando por sorpresa el señor Barriga a la vecindad y lo primero que alcanza a ver es al chavo dentro del barril expresando tanto miedo como preocupación y después se percata de aquel escalofriante escenario, doña Florinda sin vida en el suelo, bañada con su propia sangre. Obviamente como primera impresión, el señor Barriga asume que la culpa era del chavo o que por lo menos él fue cómplice de este suceso. Sin dirigirle la palabra, el señor Barriga se empezó a acercar lentamente al cuerpo de doña Florinda para asegurarse de que no fuera una broma, y al verla de cerca reafirmó que alguien había atacado bruscamente a doña Florinda sin razón aparente. El señor Barriga se limitó a hacer escándalo, simplemente volteó a mirar al chavo, el cual con expresiones y señas torpes, trataba de explicar que él no había sido y que además no sabía qué había ocurrido. El señor Barriga se puso de pie y se dirigió hacia el chavo y una vez, estando lo suficientemente cerca le dijo, sé que no fuiste tú chavo, pero tienes que decirme la verdad, ¿qué fue lo que viste? El chavo por fin habló después de tantos movimientos angustiantes. Es lo que intento decirle señor Barriga, no sé qué acaba de pasar, salí del barril al escuchar unos ruidos extraños y al mirar el exterior solo vi a doña Florinda retorcerse en el suelo. Pero algo sí puedo decirle señor Barriga, alguien desconocido y extraño ha entrado a la vecindad sin permiso, y algo me dice que ese sujeto fue el responsable. El señor Barriga se quedó callado por unos segundos, mientras analizaba la situación después le dijo, mira chavo, te creo pero ahora quiero que me ayudes a quitar el cuerpo de aquí y ayúdame a limpiar todo ese charco de sangre lo antes posible, aprovechando que no hay nadie y así no provocar pánico en la vecindad, vente ayúdame. Estuvieron limpiando toda la escena por alrededor de 20 minutos y afortunadamente nadie estuvo en la vecindad y por ende nadie se enteró de la situación. Después de terminar el señor Barriga le dijo al chavo, gracias por tu apoyo chavo, mañana te regalo una torta de jamón, pero recuerda no le digas a nadie sobre lo que acaba de pasar, haré de cuenta que no sucedió pero aún así no te preocupes, me aseguraré de investigar a fondo, quién carajo se está colando en la vecindad. El señor Barriga se dirigió a la salida pero el chavo le gritó a la distancia, no se vaya, tengo miedo de quedarme solo. El señor Barriga le dijo, ¿y dónde están los demás? El chavo le dijo, están en el parque, viendo jugar a Godínez un partido de fútbol, creo que está en semifinales o una cosa así.
El señor Barriga le dijo, pues ven, vamos con ellos. Seguramente se estén preguntando, ¿qué hicieron con el cuerpo de doña Florinda? Bueno, pues el señor Barrigas se aseguró de esconderlo en uno de los departamentos desalojados del patio trasero de la vecindad. Después de un rato ya habían llegado al parque y el señor Barriga le dijo, bueno, aquí te dejo, chavo, recuerda no decir nada. El partido por fin terminó, y ahora todos se dirigen a la vecindad, emocionados porque Godínez junto a su equipo habían ganado el partido. El chavo se encontraba cabizbajo y muy pensativo por obvias razones. Al llegar a la vecindad se encontraron con lo más aterrador que han visto en sus vidas. En medio del patio, en el tendedero se encontraban colgadas algunas partes del cuerpo de doña Florinda. Una escena realmente escalofriante y ya podemos imaginarnos la reacción de cada uno de los inquilinos. La gran mayoría se llevaron la mano a sus bocas, dejando ver únicamente unos ojos llenos de sorpresa y aberración. Kiko se echó a llorar como nunca antes lo había hecho, y mientras tanto doña Clotilde intentaba consolarlo para hacerlo sentir un poco mejor, pero, ¿cómo iba a hacerlo si se topó con el evento más traumático de su vida? Mientras todos quedaron estupefactos, empezaron a caminar lentamente hacia el centro de la vecindad, mirando alertas para todos lados teniendo en cuenta de que había un enfermo suelto en la vecindad. Mientras tanto el chavo se encontraba volteando hacia el suelo, con las manos en los bolsillos, y asimilando poco a poco lo que estaba pasando. Don Ramón se acercó a las partes del cuerpo y las examinó de cerca, después se alejó un poco y dijo, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? No puedo creer que esto haya pasado, algo está mal en la vecindad y debemos de hacer algo al respecto. En eso doña Clotilde tomó la palabra y dijo, debemos de permanecer juntos y cuidarnos las espaldas entre todos, además tenemos que informarle al señor Barriga, esto no se puede quedar así. Ahora pasamos a otra escena completamente diferente en un lugar distinto. Era un cuarto oscuro donde apenas se alcanzaba a ver, el cual parecía ser un pequeño departamento o algo por el estilo. Dentro estaba aquel sujeto enfermo, dejándose ver la cara, estaba sentado en la orilla de la cama, diciendo lo siguiente mientras miraba a la nada, los inquilinos de esa vecindad son tan unidos que me causa repulsión y mi deseo de desaparecerlos es muy grande, ya acabé con 2 vidas, una más será más que suficiente. Se levantó de la cama, tomó un cuchillo que estaba debajo de esta y se miró al espejo y dijo con voz amenazante, prepárate vecindad, esta noche vivirás el peor de tus días. Después se echó a reír de manera sutil para no alertar a las posibles personas que estén alrededor. Pasamos directamente a la vecindad, donde todo ya estaba recogido y limpio. Los inquilinos estaban en una especie de reunión, asimilando aún lo que había pasado con doña Florinda, la cual estaba obviamente desmembrada dentro de una bolsa. En eso Jaimito el cartero dice lo siguiente, ya me traté de comunicar con el señor Barriga en múltiples ocasiones pero no me contesta, y ya saben que no podemos llamar a la policía o a los investigadores forenses sin la autorización del señor Barriga. Don Ramón tomó cartas en el asunto y dijo en voz alta, al carajo con el señor Barriga, llamemos a la policía ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde, no es por asustarlos pero presiento que este no será el último crimen de aquel enfermo. Debemos de tener mucho cuidado. Mientras tanto, el chavo, Kiko y Ñoño se encontraban platicando en otra parte del patio de la vecindad alejados de los adultos. Kiko les decía, por nuestro bien, debemos de dormir en algún lugar de la calle. Estaremos más seguros afuera que aquí dentro de la vecindad. Imagínense que el bastardo que le hizo eso a mi mamá siga esperando el momento oportuno para atacar de manera grotesca. Ñoño le dijo, tal vez tengas razón Kiko pero en este momento no estoy pensando claramente ya que mi papá no se ha comunicado, siendo que él siempre contesta, y eso me tiene bastante preocupado, siento que algo le pasó. La noche al fin llegó y todos se encontraban dentro de la casa de doña Florinda, previniendo así un posible ataque de aquel sujeto. Don Ramón se encontraba mirando afuera desde la ventana, todo parecía estar normal y no había ningún indicio de algún intruso, aún así seguía manteniendo la mirada fija hacia el patio porque sospechaban que el sujeto era muy astuto y que no desaprovecharía cualquier oportunidad que se le presentara.
Los demás estaban reunidos en la cocina, el chavo y Kiko estaban hablando, el chavo le decía, no tienes que estar triste Kiko, la pérdida de tu madre sé que fue muy traumática para ti, pero no puedes seguir recordándolo, vamos, aún te queda mucho por vivir y mira, además estás poniendo tu vida a salvo estando aquí dentro con todos nosotros, eso quiere decir que aún te preocupas por tu futuro, y créeme que tu madre estaría orgullosa de saber que su hijo no se rinde. Kiko se guardó las palabras del chavo y le agradeció profundamente. En ese momento don Ramón se acercó a los demás y se les quedó viendo por un rato. Jaimito le dijo, ¿pero qué está haciendo don Ramón? Se supone que usted debería estar atento desde la ventana. Don Ramón con una actitud un tanto nerviosa y preocupada les dijo, creo que ya está aquí. Doña Clotilde le dijo, ¿pero cómo fue que entró si la puerta de la entrada está cerrada hasta con candado? Don Ramón empezó a caminar de un lado a otro desesperado diciendo, no lo sé doña Clotilde no lo sé, pero eso no es lo que realmente me tiene preocupado. Todos se quedaron confundidos y entonces el chavo le dijo, entonces ¿qué es lo que lo tiene preocupado? Don Ramón se quedó quieto por un momento mientras asimilaba lo que estaba a punto de decir, por fin se atrevió a hablar y dijo, alguien aventó un brazo desde el otro patio. Después de todo esto apareció un mensaje en la pantalla que decía 20 minutos después. Doña Clotilde decía a los demás desesperada, el señor Barriga no contesta, empiezo a sospechar que le han hecho algo. Don Ramón sin razonar lo que estaba haciendo fue de inmediato a la cocina y agarró un cuchillo y después se dirigió a la puerta diciendo, yo mismo le pondré fin a esto, solo espérenme. Abrió la puerta, salió y después la cerró. Estando afuera, don Ramón se acercó al brazo que habían lanzado y se dio cuenta de que era real y que de alguna manera fue cortado de manera brutal. Lo miró más de cerca y notó algo curioso, el brazo parecía ser de una persona con sobrepeso, y no dudó en pensar que se trataba probablemente del señor Barriga. Después se dirigió sigilosamente al otro patio desde donde habían lanzado ese brazo, al llegar no había nadie, todo parecía estar tranquilo, solo se escuchaba el viento y los autos de la calle a la lejanía. Una vez decidido para marcharse de ahí y volver a la casa, don Ramón sintió algo demasiado extraño, el suelo estaba de alguna manera pegajoso y con cada pisada se escuchaba un charco. Como era de noche no alcanzaba a ver muy bien así que fue hacia la pared donde estaba el botón de la luz y al encenderla vio algo que le erizó por completo la piel. El cuerpo desfigurado del señor Barriga junto a un charco enorme de sangre. Don Ramón volteó a todos lados asegurándose de que nadie lo estuviera observando pero se percató de otra cosa, en una de las paredes estaba escrito con sangre lo siguiente, soy Jeff, the Killer. Don Ramón entró en pánico y regresó lo más rápido posible a la casa donde estaban reunidos todos. Una vez adentro, don Ramón les contó lo que había visto y todos entraron en pánico, empezaron a creer que era su fin, aún así pasó el tiempo y poco a poco empezaban a tranquilizarse aunque también tenían bastante sueño, en eso el chavo se acercó a la puerta del baño y gritó, Kiko apúrate, ya te tardaste mucho ahí adentro y yo ya no aguanto más, quiero pasar. Después de un gran silencio no hubo respuesta, después la Chilindrina le dijo, qué extraño que no responda, oye chavo, acuérdate que doña Florinda tenía un montón de llaves en el cajón de hasta abajo, en su cuarto. El chavo se dirigió al cuarto y sacó el puño de llaves, después se acercó a la puerta del baño e intentó abrirla con cada una de las llaves hasta que por fin encontró la llave indicada y pudo abrir la puerta. Lo que se encontraron fue realmente aterrador. Kiko estaba decapitado, su cuerpo estaba en el suelo, y su cabeza estaba en el inodoro. En la mano tenía una carta, la cual don Ramón agarró y la leyó en voz alta y decía lo siguiente, no se preocupen más, esto ha terminado.